Radio María presenta Café con Fe, un programa de Pastoral UC. Poco después de publicada Fratelli Tutti, la nueva encíclica del Papa Francisco, nos vemos enfrentados a un desafío constituyente en Chile y a un rebrote de violencia. ¿Qué puede aportarnos la nueva encíclica para ver nuestra realidad? ¿Hay algún camino para lograr ser hermanos todos, como dice la encíclica, o será simplemente una utopía? Soy Catalina Díaz, estoy junto a Carmen Villa y esto es Café con Fe. ¿Qué tal, amigos de Café con Fe? Hoy, como decía Catalina, nuestro tema es la encíclica Fratelli Tutti, la última carta encíclica publicada por el Papa Francisco el pasado 4 de octubre. Y para ello hemos traído a dos invitados quienes nos hablarán de este tema y sobre todo en el contexto de la crisis actual que vive Chile. Ellos son Claudia Leal y Pablo Valderrama. Claudia, bienvenida a Café con Fe. Hola Carmen, muchísimas gracias por esta invitación que encuentro que es lo más pertinente en el contexto que estamos viviendo como país y como humanidad. Claudia es académica de la Facultad de Teología de la UC y tenemos a Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País. Pablo, bienvenido a nuestros estudios. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos comenzar el programa preguntándole a Claudia un poco para aquellos que no han leído la encíclica o que no saben bien de qué se trata, justamente este tema, de qué se trata la encíclica Fratelli Tutti. Es una pregunta muy buena para comenzar, Carmen. Quizá lo primero que me gustaría decir es que en el universo de encíclicas que hemos producido, ¿verdad? Como Iglesia Católica, no todas están dirigidas a la humanidad entera. ¿Ah? Hay papas que han preferido hablarle a los obispos, o solo a los católicos, o solo a los cristianos. El estilo del Papa Francisco, en cambio, es hablarle a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y él siempre habla sobre problemas que nos afectan a todos, que nos tocan a todos, y que por ende requieren una solución donde todos tenemos una voz. En este caso, creo que el Papa precisamente está llamándonos a una nueva forma de solidaridad humana. Y bueno, tenemos desafíos enormes que seguramente abordaremos más particularmente a lo largo de la conversación. Pero el gran paradigma, el gran llamado es la fraternidad universal, como el gran tesoro al que podemos aspirar y como algo que en realidad nos merecemos. Bueno, una novedad bastante importante que presenta la encíclica Fratelli Tutti es el tema de la pandemia, que sabemos pues que no podía el Papa no mencionarla, él ya venía preparando esta encíclica desde el año pasado, pero obviamente que la pandemia pues cambió mucho, le dio un giro importante a esta encíclica. Quería preguntarle, Claudia, ¿cómo aborda el Papa Francisco el tema del COVID-19, de cómo se ha afrontado, de cómo esto ha golpeado y ha agudizado quizás temas como la pobreza, la desigualdad? Bueno, la pandemia es un tema más que le sirve a Francisco para corroborar y ejemplificar en el fondo sus grandes tesis, ¿no? Primero, la antropología relacional, es decir, lo que tú haces me afecta a mí, afecta a la comunidad entera, repercute, las decisiones que cada uno de nosotros toma inciden de manera muy práctica, muy concreta en cómo vamos a ir viviendo. Y creo también que no es menor el hecho de pensar en los más frágiles, ¿no? Cualquier evento, más todavía uno como la pandemia que estamos viviendo, nos tiene que mover a preguntarnos quiénes son los más frágiles en esta situación determinada. ¿Ah? No siempre los más frágiles son los mismos. A veces estamos hablando de los inmigrantes, en otros contextos vamos a hablar de las mujeres. Quizá en este caso en particular el foco podría ser puesto en los ancianos, que han
puntos muy difíciles en esta pandemia. Creo que como sociedad es importante cuestionarnos acerca de la tragedia que es perderlos a veces prematuramente, antes de que podamos aprovechar toda la sabiduría y toda la vida que ellos nos dan. Disculpa, Claudia, en esa misma línea de la fragilidad y de ayudar a los frágiles, quería preguntarle a Pablo, ¿cómo cree que ayudamos desde este pensamiento social cristiano, desde las distintas aristas que esto puede manifestar hacia los más frágiles? Bueno, ahí yo creo que lo primero que hay que desarrollar es algo tal vez que es la piedra más difícil que hay que superar, que es el conocimiento de quiénes son esos más frágiles. Yo creo que hoy día, si me preguntan, no los conocemos bien, digamos. Obviamente a inicios o a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, había una cuestión social bien evidente, producto de la revolución industrial, eh, en cuyo caso la fragilidad se materializaba principalmente en asuntos materiales, que probablemente eran fáciles de percibir, pero eso ha ido mutando con el tiempo. O sea, hoy la cuestión social del siglo XXI, creo y espero que no sea la misma del siglo XX, sino que ha ido mutando. Nosotros, por ejemplo, en Idea País hemos desarrollado investigaciones que tienen que ver no solamente con cosas como hacinamiento, que uno podría percibir que hay problemas de hacinamiento, pero también otros como, por ejemplo, la soledad de los adultos mayores, que por su esencia, digamos, es algo que no es tan visible, porque la soledad es algo que, como redundante decirlo, pero se lleva más bien en el ámbito privado. Entonces, lo primero es ser capaces de conocer cuáles son esas fragilidades del siglo XXI, y lo segundo es ser capaces de identificarse con esas fragilidades. Dicho de otra manera, identificar que la soledad de un adulto mayor en algún sentido es un mal que también me afecta a mí. Y ese proceso, que yo creo que está en esta encíclica, que es la identificación del mal o del bien del otro como el mal o bien mío, es un camino que tenemos que ser capaces de avanzar, lo que sin duda, acá suena muy fácil decirlo, pero a través de un Zoom, con la tranquilidad de esta conversación, pero que sin duda requiere una tarea que yo creo que no le hemos tomado el peso de lo que significa. Pablo, usted menciona el tema pues de la organización que usted preside, Idea País. Para aquellos oyentes de Café con Fe que no desconocen este proyecto, ¿nos podría explicar un poquito qué es Idea País? Sí, feliz. Idea País es un centro de estudios de inspiración social cristiana que tiene por objetivo poner en la discusión pública o hacer una difusión, digamos, de cuáles son las vulnerabilidades que afectan, en este caso, a la sociedad chilena, y tratar de con eso influir tanto a nivel político, a nivel mediático y también a través de personas. Y por eso nosotros tenemos dos áreas de trabajo principales. Por una parte, la formación de gente joven, a quienes les compartimos, tratamos de convencerlos de que existen vulnerabilidades en Chile que requieren un compromiso vital, digamos, de los jóvenes y de la sociedad toda. Y hacemos cursos de formación, actividades de discusión, principalmente con universitarios y también con escolares y profesionales jóvenes. Y también tenemos un área de políticas públicas que lo que busca es precisamente investigar sobre asuntos públicos y evidenciar estas fragilidades. Por eso les hacía el comentario sobre la soledad de los adultos mayores, hacinamiento. Hace poco sacamos un estudio que lo que reflejaba era que si la condición para que las personas reciban beneficios en el contexto de pandemia era estar inscrito en el registro social de hogares, bueno, ustedes se imaginarán que lo principal es que la gente esté inscrita en el registro social de hogares. Y nos dimos cuenta que existía una brecha gigantesca de personas que, necesitando los beneficios del Estado, no estaban en el registro social de hogares y por lo tanto no estaban recibiendo las ayudas del Estado. Esos son el tipo de cosas que nosotros queremos hacer y las venimos desarrollando hace ya 10 años. Genial, Pablo. En relación a eso que dices también de conocer bien las fragilidades y conocer bien la pobreza en el fondo, ¿cómo creen que hemos actuado como iglesia hasta ahora con ese rol de acompañar bien, de ver bien qué es la pobreza? ¿Hemos estado bien en el terreno o hemos quizás estado desde otra perspectiva, quizás que no ha sido tan cercana, tan fraterna? Claudia. Bueno, Tú después disparo yo. A mí me parece, gracias Pablo, me parece que como institución, nosotros, la Iglesia chilena, somos parte de una crisis que es multifactorial, ¿no? Y no podemos pretender ni remotamente decir que lo hemos hecho bien. Nosotros también hemos perdido la sintonía fina para captar
lo que las personas están viviendo, están sintiendo, cuáles son sus prioridades. Y para decirte algo de la encíclica, ¿no?, que a mí me representa enormemente, yo creo que necesitamos, por ejemplo, comprender que la economía debe estar bajo un control político. ¿Ah? Nosotros como sociedad, desde el lugar que a cada uno le toque, ¿no? Necesitamos integrar este dato que nos señala Francisco, y es que el mercado no se regula solo. La ciencia económica es una voz más en un conjunto de ciencias humanas llamadas a resolver los problemas que tenemos, pero en ningún caso puede convertirse en una voz hegemónica que subyuga a las demás ciencias humanas y que nos aplasta con criterios que realmente han suscitado enorme polarización e inequidad en muchos contextos, no solo en Chile. ¿Qué piensas, Pablo, de esto que nos dice Claudia? No, yo comparto absolutamente. Ha existido en el último tiempo no sé en el último tiempo, pero en fin, con el auge de la ciencia económica existió una cierta pretensión de dos cosas que a mí me parece que son equivocadas. Por una parte, que es una ciencia neutral y por lo tanto no tiene no asume una manera de ser del ser humano, lo cual me parece que es falso, precisamente porque no hay una aproximación a la realidad que sea neutra. Nadie, ninguno de nosotros cuatro, ni nadie, cuando ve la realidad, la ve tal cual es, digamos. Y eso, lejos de ser un problema, algo positivo, precisamente porque desde la complementariedad de visiones uno va construyendo esa realidad que con nuestras limitaciones humanas apenas podemos percibir, pero hacemos el mayor esfuerzo. Y también, sobre todo lo que decía Claudia, que es que no solamente por su neutralidad, sino también por su capacidad de comprender al ser humano, se piensa que es como una ciencia madre. Yo creo que hay varios problemas, y por ejemplo, varios problemas a la hora de entenderlo así. Cuando en Chile se discutía, por ejemplo, la idea de pasar del voto obligatorio al voto voluntario, se pensaba que bastaba con disminuir los costos de transacción, o sea, los costos asociados a votar, digamos, y la gente participaría. Es decir, bajen el precio del metro, hágalo gratis, ponga a las personas hágala votar cerca de su casa, y con eso, naturalmente, las personas, si le disminuyen los costos, van a acceder. Bueno, en el caso de los fenómenos políticos, por ejemplo, o al interior de la familia, la gente no se mueve simplemente por intereses o por incentivos económicos. Cuando un papá o una mamá se despierta a las 5 de la mañana a ver a su guagua que está llorando, créanme que ahí no hace un cálculo costo-beneficio para ir a ver a su guagua. En el fondo, ahí hay otras razones, digamos. Y por lo tanto, la ciencia económica que se pretende neutra y que aquella ciencia económica, porque no es toda, que entiende que simplemente los seres humanos nos movemos por un análisis de costo-beneficio, yo creo que deja de considerar otra parte de la dimensión humana que a mí me parece que es la más rica, la más integral, que es precisamente lo que no está sujeto a esos incentivos. Y yo creo que ahí, lejos de hacer una crítica destemplada a la ciencia económica, yo al contrario, yo creo que no, es fundamental. La pregunta es cómo la complementamos. Y yo creo que ahí hay que darle más protagonismo al mundo de la sociología, a la antropología, a la filosofía, a los abogados hay que darnos menos espacio, pero a los otros hay que darle harto espacio, porque precisamente desde esas distintas miradas en las ciencias sociales podemos comprender los fenómenos políticos, culturales de mejor manera. Y ahí yo creo, para anclarlo con lo que estamos discutiendo hoy día, vamos a poder tomarnos en serio las consecuencias políticas, jurídicas, económicas de la fraternidad, que no es simplemente una mera utopía, no es como, yo creo que no es un llamado simplemente como al buenismo, así como, oye, seamos buenas personitas, digamos, ¿no? Eso tiene que tener implicancias económicas y sociales importantes. Y perdón que me alargue, pero esto me parece un buen ejemplo, a pesar de que es un ejemplo elitista, pero el tema de ISAPRE, por ejemplo, que alcanza simplemente al 20% más o menos la población. Bueno, ahí, por ejemplo, en materia de planes de salud para la ISAPRE, el Fratelli Tutti, digamos, no se está viviendo, porque si las mujeres, sobre todo jóvenes que están en edad fértil, tienen el gran problema de la maternidad, porque así se ha visto hoy día, pero si nos tomamos en serio la idea de la fraternidad, o también se podría aplicar con los adultos mayores, bueno, los hombres de 28 años, jóvenes, tenemos que pagar mucho más, pero
obviamente tenemos que pagar más, porque nosotros precisamente tenemos que entendernos, si nos entendemos como hermanos o como o solidariamente, los costos no se pueden asumir solamente individualmente. Y ahí me parece que hay un ejemplo concreto en materia económica, o de salud en este caso, de la implicancia de tomarnos en serio la fraternidad. Sí, además Me gusta, perdona que te interrumpa, me gusta lo que está diciendo Pablo, porque a mí teológicamente me resuena inmediatamente una metáfora súper amada en los evangelios, ¿no? Pablo la usa varias veces, que es la metáfora del cuerpo. Y esto de decir, mira, cuando un órgano del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Entonces, claro, aunque hayan, no sé, órganos de este cuerpo social que aparentemente no tienen ningún problema, hay algo que repercute en ellos cuando otro órgano lo está pasando mal. Y eso, bueno, puede que pase algún tiempo hasta que se note, pero se notará, porque como comunidad somos un cuerpo. Es muy importante lo que mencionaba Pablo. Sí, bueno, pasando al tema de la violencia, que pues en la que lamentablemente Chile ha sufrido el último año y en los últimos días de manera particular, el Papa también habla harto de esto y habla como de esa violencia ideológica polarizada que muchas veces se enciende mucho más en las redes sociales, y habla de que expresiones como la democracia, la libertad, la justicia y la unidad han sido manoseadas y desfiguradas como instrumento de dominación. Claudia, yo quería preguntarte cómo ves que estas frases tan contundentes del Papa en la encíclica se ven reflejadas en el contexto actual de Chile y particularmente con lo que pasó el domingo, con el aniversario del 18 de octubre y la quema de las dos iglesias en el centro de Santiago. Mira, Carmen, yo lo primero que tengo que reconocer es que yo estoy con un sentimiento de dolor y de perplejidad. Y que claro, leo explicaciones de todos los tipos, de todos los rincones, y no hay ninguna que me haga sentido totalmente, no hay ninguna que yo sienta que es suficiente. Y en un cierto sentido, este estado de perplejidad y de dolor lo estoy viviendo desde el año pasado, porque bueno, yo miro a mis estudiantes y yo me pregunto si ellos realmente habrán llegado a la conclusión de que para ser escuchados solo tienen el camino de la violencia. Y en ese sentido me siento súper responsable. O sea, yo creo que de mi generación, yo tengo 43 años, ¿no? De mi generación hacia arriba tenemos que acusar el recibo de nuestra responsabilidad de transmitirle a las nuevas generaciones que podemos cambiar mediante el diálogo y que no necesitamos estar todos de acuerdo para implementar mejoras al interior de nuestra sociedad. Eso me abruma que podamos transmitir ese mensaje. Y bueno, y el Papa en ese sentido es muy drástico con cualquier signo de polarización y cualquier ideología que renuncia a la diversidad interna en una institución o en una comunidad. Yo no he encontrado, te repito, ninguna explicación suficiente en este momento para lo que estamos viviendo. A lo mejor más adelante esa lectura va a aparecer, pero en este momento veo perplejidad, dolor, veo un momento duro. Sí, además, porque es como una polarización que empezó de una manera muy cotidiana y que es un poco lo que denuncia el Papa en la encíclica, como en las redes sociales, en el intercambio de opiniones, uno ve esa polarización, uno ve muchas veces discusiones muy encendidas y que eso cuando pasa al escenario de la vida real, ya no virtual, ocurren cosas como lo que está pasando en Chile y en muchos otros países de Latinoamérica y del mundo. Pablo, ¿hay algo que quieras agregar a esta pregunta? Sí,
Bueno, a mí también me duele, y de País no es una institución confesional, así que hablo simplemente en mi caso, yo como católico, digamos, obviamente son imágenes muy dolorosas las que se vieron el domingo y se han venido viendo con mayor o menor intensidad desde el último tiempo. Eh, y en el intento de encontrar alguna explicación, yo creo que confluyen ahí dos cosas que son bien rudas, digamos. Una política y una meramente como sociológica. La política es que yo no creo o sea, esto escapa la prueba y el rechazo. Y eso yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Ahí uno puede hacer una crítica. Algunos sectores específicos de la prueba han sido un poco más... eh, condescendientes, si se quiere decirlo de alguna manera, con los fenómenos de violencia que han ocurrido hace ya un tiempo y que ahora se han puesto un poco más duros. En el rechazo hay una proporción chiquitita de personas que también han optado por la violencia en estas marchas, y lo digo con toda su letra, la gente jugando a ser como milicia, digamos, que me parece un absurdo. Pero yo creo que igual sigue escapando un poco a eso, y creo que confluyen dos cosas. La política, que tiene que ver con expresión política de gente que opta por la violencia simplemente porque cree en ella, y no es que ahora se haya convencido de eso, sino que simplemente cree en ella, que son las expresiones más nihilistas, las expresiones más anarquistas, que consideran que todo organización institucional supone una opresión, digo. Es decir, que la mera normativa, o sea, la mera existencia de un cuerpo normativo, eso ya supone una limitación dura o sea, extrema contra su libertad, y por lo tanto la violencia es como para ellos, obviamente para mí no, pero para ellos es una expresión natural. Y hay otra parte que es más sociológica, que yo creo que escapa a lo político, que es aquellas personas que tienen, se han separado tan brutalmente de la idea o sea, de la sociedad. Es tan brutal la separación con la sociedad, que ya no existe algo que ellos consideren como propio, y por lo tanto ven en la quema de una iglesia, ven en el apedreamiento a carabineros, en fin, la destrucción de la vereda, el semáforo, ven ahí nada más que un canalizador de una rabia que yo creo que es fruto precisamente de la expulsión que nosotros hemos generado como sociedad de ellos. Digamos, estoy pensando principalmente en los niños del Sename, probablemente personas que han estado en la cárcel y que hemos suspendido sus derechos humanos mientras son internos, digamos. O sea, eso me parece que es bien jodido, y lamentablemente, y esto no está lejos de una respuesta satisfactoria, frente a esos fenómenos, y yo soy cero amigo como de los discursos militarizadores y como la mano dura, a mí no me gustan, pero hay un punto en que las sociedades, simplemente para poder seguir existiendo, tienen que usar la herramienta que la democracia le da, digamos, que es precisamente hacer uso de la fuerza de manera legítima y superior a la que se está realizando. Yo creo que hoy día no existe el clima político tampoco para hacerlo, digamos. Son carabineros que andan con no sé cómo se llaman, estas que disparan bombas lacrimógenas, hoy día aprieta el gatillo, digamos, pero con mucho susto, digamos, precisamente porque además ocurrió violación al derecho humano también en Carabineros. O sea, me parece que estamos en un momento tan complejo que, en fin, no quiero poner una nota de pesimismo solamente, pero veo poca salida, digamos, al menos en el último tiempo, algo como eso. Puede sonar un poco pesimista quizá, pero quizá estamos también en un momento donde se abren oportunidades. O sea, nos estamos enfrentando, Pablo lo toca un poco, a un momento pre un plebiscito, en donde vamos a tener que sacar soluciones, salga lo que salga, digamos, pero nos vamos a tener que enfrentar quizás a empezar a pensar en soluciones para hermanarnos todos en una visión de país, y con lo que se nos venga también con los desafíos post pandemia, que también es otro desafío que nos va a tocar. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer, a pesar de que sea pesimista, para lograr generar más diálogo entre sectores políticos, ideológicos distintos? Para el que quiera tomar la pregunta. Yo te quiero decir, claro, yo inmediatamente quiero decir que de la misma manera que yo miro a mis estudiantes y me vienen unas preocupaciones terribles, también recibo esperanza desde ellos y desde ellas. Y aquí, claro, te quiero compartir que, por ejemplo, hace algunas semanas atrás invitaron a una conversación entre mujeres universitarias de distintas casas de estudio. Todas ellas eran creyentes de alguna tradición religiosa y al mismo tiempo feministas. Entonces, ellas se preguntaban si estas dos identidades, ser católica, ser judía, ser musulmana, era compatible o no con la identidad feminista.
Y si lo es, ¿cuál feminismo? Y fue una conversación maravillosa porque ellas compartían sus dudas, sus inquietudes, se exponían, ¿no? Y se preguntaban sobre esta compatibilidad identitaria, llegando cada una a conclusiones muy personales, ¿ah? Pero muy portadoras de sentido y de justicia. Entonces, conversaciones como esa a mí me ayudan mucho a imaginar que no es utópico ni ingenuo pensar que podemos conversar y hacernos preguntas relevantes sobre nosotros mismos. Y lo mismo puedo decir, fíjate, acerca de la sensibilidad ecológica de los estudiantes. Ellos nos superan ampliamente a las personas de mi generación y yo creo que vamos bien encaminados ahí también. Claudia, con eso, muy cortito, simplemente para agregar a lo ecológico y lo feminista, que a mí me parece que son buenas noticias, como lo dice Claudia, también a lo propiamente político. Y ahí yo a pesar de que soy pesimista respecto al estado actual de las cosas, soy tremendamente optimista con una generación de jóvenes que, matices más, matices menos, lo han recibido todos. Al menos esta generación chilena, somos la generación joven chilena, somos la generación más próspera de la historia de Chile, y en ese sentido digo que lo hemos recibido todo, y que algunos, por lo menos yo trato, con todas mis limitaciones, de ser consciente de que he recibido todo y no he devuelto nada, digamos, y creo que esa característica es una característica compartida, digamos. Ya vemos varios que estamos dispuestos, cada uno de sus vocaciones, cada uno de sus espacios. Aquí no se trata de unificar los caminos, pero somos conscientes o nos sentimos responsables también del futuro de Chile, digamos. Y al menos, ahí hablo personalmente, creo que hay una generación amplia de jóvenes que estamos dispuestos, bueno, a entender que el momento que está viviendo nuestro país requiere también actos de valentía que, en fin, pueden ser ingratos por un momento, pero que al final de cuentas son tremendamente satisfactorios. Y volviendo un poco a la encíclica también con ese tema de colaborar desde lo que cada uno trae, al final, para hacer una proyección común de algo fraterno, de algo que puede ser realmente humano. Qué curioso también el aspecto de que el Papa incorporara tanto la visión del imán, este líder musulmán, lo mencionaba todo el rato como, bueno, él es mi inspiración para hacer esta encíclica, como ya desde un inicio aunando visiones interreligiosas, que uno podría pensar que hace algunos años no estaban tan unidas y uno se da cuenta que está todo interconectado. ¿Qué piensas, Claudia, de esa unión que ya desde un inicio se plantea como algo muy interreligioso? Mira, fíjate que yo hice mis estudios de posgrado en Roma ya hace unos 10 años y allá conocí a un rabino que se llamaba Jack Benporat, un rabino estadounidense, y él fue la primera persona a la que yo le escuché esto de que si todas las tradiciones religiosas se unían por la paz, este mundo podía cambiar, pero cambiar en serio. Y yo creo que esa intuición es la que comparte el Papa Francisco. Yo creo que es importante porque muchas veces el interés religioso ha servido para disfrazar intereses económicos y políticos y se ha usado el nombre de Dios pues para crear conflicto, para oprimir y a veces derechamente para matar. Entonces yo creo que la intuición de los grandes líderes religiosos en este momento es muy potente y yo espero que seamos capaces de comprender la hondura de ese mensaje. No hay término medio en esto. Nosotros, las grandes tradiciones religiosas, podemos, si nos unimos, pues lograr la paz. Claudia, con respecto al tema del diálogo, pues además del diálogo interreligioso, que es muy hermoso y que puede ser muy fructífero, pienso en otro tipo de diálogo que el Papa también aborda en la encíclica, y es el de las diferentes culturas que se da a través de las migraciones. Pienso en Chile y en cómo en los últimos años ha recibido migrantes, sobre todo de Haití, de Venezuela. Yo misma soy una inmigrante. Y pienso en lo enriquecedor que es tanto para quien llega a un país como para quien recibe a esa persona que llega. El Papa habla mucho de este tema, critica el localismo, critica la xenofobia. Si nos puedes hablar y ampliar un poco sobre
la riqueza de la unión de culturas que trae el fenómeno de las migraciones que toca el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Es un tema muy amplio y muy importante, Carmen. Yo ayer o antes de ayer leí un artículo de un economista que está muy de moda, seguro que Pablo lo conoce, que es Branko Milanovic. Y él muestra cómo el ingreso real de las personas está en un 60% determinado por el lugar de nacimiento. Entonces, no puede haber nada más natural que las personas se desplacen en busca de un futuro mejor para sí mismas y para sus hijos. Y aquí no estoy hablando de ninguna experiencia dramática de desplazamiento, que también las hay, sino de un fenómeno que es la migración, que es mucho más natural, mucho más vasto y muy masivo en el mundo. Ese es un dato importante que nos tiene que mover a reflexionar sobre la importancia de la justicia distributiva, la importancia de la equidad y de ponderar la manera en que el lugar donde tú naces va a influir, de hecho, e influye en tu futuro, ¿verdad? Por una parte eso. Y por otra parte, claro, esta enorme riqueza que significa que nos encontremos personas con un background diverso. Yo también me siento sumamente representada por esta reflexión. Mi marido es eslovaco, cuando yo lo conocí no tenía ni idea dónde estaba Eslovaquia, ¿te das cuenta? O sea, y encuentro fascinante que podamos unir nuestras vidas y buscar un futuro juntos y crear un universo cultural mezclado. Yo creo que esa riqueza es fascinante y creo que es súper importante que las personas que lo vivimos lo transmitamos y mostremos la riqueza que es. Y esas experiencias pueden darse también al interior de un mismo país, ¿no? Porque en un mismo país hay diversas tradiciones culturales también. Eso. Sí, ahí yo no es que me permita, o sea, me ha tomado una licencia en esta conversación y al menos con el texto marcaron nota disonante con la encíclica, aunque intuyo que si alguna vez tuviera la oportunidad de conversar con el Papa Francisco, nos tomara una cerveza juntos, probablemente estaríamos de acuerdo, pero al menos tiene que ver más con los énfasis que con el contenido mismo, que es que al mismo tiempo en fin, yo creo que hay que coger al mundo migrante, la herencia, al menos latinoamericana, es precisamente una mezcla de culturas que se encuentran. Las personas que yo he conocido que son extranjeras en Chile han sido tremendamente enriquecedoras para mí, así que quiero que se entienda eso, pero creo que también es un tema complejo precisamente porque al mismo tiempo que uno tiende con este discurso a abrazar una suerte de universalidad, es decir, somos parte de un mismo mundo, somos todos hermanos, aprovechando el nombre de la encíclica, independiente del origen. Al mismo tiempo también hay algo que es muy bonito, que es precisamente lo local. Lo local no en su versión negativa como el localismo y como el estar cerrado, sino precisamente las tradiciones, la cultura que se desarrolla en ciertos lugares, son cosas también que yo creo que hay que también preservar. Entonces, y tiendo a pensar que en la encíclica se hace un énfasis importante en lo primero, en entendernos todos como parte de un mismo grupo humano, un mismo cuerpo, pero falta tal vez un énfasis también en lo local, en valorizar esa dimensión de lo local, que no significa, como dije antes, estar cerrado a lo distinto, sino simplemente proteger ciertas cosas que son positivas. Ahí está la idea de nación, por ejemplo, la idea de nación, que es algo que a mí me parece muy positivo, que no es un nacionalismo, su versión patológica como fue el nazismo, sino que entender, por ejemplo, que la nación chilena y de otros países tienen ciertos vetos comunes, y yo creo, como para intentar salvar eso que al principio puede parecer contradictorio, que yo creo que no lo es, sino que hay que encontrarle el punto de complemento, yo creo que hay que mantener o hay que avanzar hacia la idea de nación, entender qué es la nación, pero una nación inclusiva y por lo tanto que invita a otros a conocer esa cultura, a conocer esa tradición, pero también reconociendo que hay algo, que hay una tradición, que hay una cultura que hay que preservar. Yo, como para
para complementar esta idea, ¿no?, que expresa Pablo, que yo la leo con la mejor voluntad del mundo, me hace pensar en que la integración del otro tiene que ser tomada en serio. O sea, Claro. cuando un país dice, ok, aceptamos inmigrantes, esa toma de posición debe implicar también un compromiso que tiene que ver con enseñar la lengua, con enseñar las tradiciones, con Claro. enseñarle al otro a hacer los trámites. ¿Ah? ¿Cómo se hacen los trámites en este país? ¿Ah? Que tú no tengas que pasar una odisea para tener, no sé, seguro de salud, para tener el carnet de identidad. Entonces, ahí hay ciertos estándares que deben ser súper aterrizados, no pueden ser simplemente subsumidos en un discurso romántico de fraternidad universal. Y por otro lado también, claro, adhiero a esa comprensión que dice, a ver, el encuentro entre los distintos es posible solo en la medida que tú eres consciente y valoras lo local. ¿Ah? Y me voy a permitir aquí de nuevo poner un ejemplo personal, porque yo les dije, mi marido es eslovaco, ¿verdad? Bueno, él es súper católico también, ¿ah? Y yo soy súper católica, ¿ya? Entonces, llega un momento en que comenzamos a entender que nuestro catolicismo es distinto, ¿ah? Claro, porque su énfasis es más litúrgico y el mío es más social, como buena latinoamericana. Y ahí hay un minuto en que tú experimentas la tentación ineludible de decir, bueno, pero mira, en realidad soy yo la que entendió mejor a Jesús. ¿Ah? Lo tuyo es lindo y valioso, pero yo estoy un paso más cerca de la verdad que tú. Bueno, y superar ese momento y dejarte impactar, permear, transformar honestamente por la riqueza del otro, no es obvio, no es obvio. Y es un desafío que se renueva cada tanto. En fin, me gusta mucho la reflexión que hace Pablo y la veo también en la vida. Quizás también es momento de valorar, siguiendo un poco la analogía de Pablo de tomar nuestra cerveza con el Papa. Yo creo que si él estuviera acá en este minuto, también estaría diciendo un poco que él mismo en la encíclica toca un poco ese tema, como el acoger sin asfixiar culturalmente, que también está presente. ¿Sí? Digamos, está esta idea de aunar, de ser todos hermanos, pero reconociendo la personalidad propia de cada hermano, sin querer anularla. Bueno, y la iglesia está sometida permanentemente a una bonita tensión, que es la tensión entre lo universal que es y al mismo tiempo lo profundamente local que es. O sea, yo tuve la suerte el año pasado de ir a Chiloé, que Chile, digamos, está a 1000 kilómetros de Santiago, o por ahí, y hay una manera distinta de vivir la fe en lo poquito que pude ver, digamos, y eso también es muy bonito, porque en el fondo demuestra que la iglesia, al mismo tiempo que universal, es profundamente local también, tiene sus propios ritmos, sus propias tradiciones, sus propias dinámicas, y eso, en fin, la tensión que está en la iglesia también ocurre como una tensión, o sea, que es una tensión propia de la humanidad también, pues, como al mismo tiempo que no entendemos parte de un mismo cuerpo, somos también, bueno, yo soy esta parte del cuerpo también y tengo mi dinámica, bueno, y eso es algo positivo. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, siempre se nos queda corto, siempre quisiéramos tener mucho más, pero así son los tiempos en la radio. Antes de finalizar, yo quisiera que tanto Claudia como Pablo me dijeran qué fue lo que más les gustó de la encíclica, les llamó la atención y qué le critican. Claudia. Ay, mira, yo aquí no puedo evadir el hecho que la encíclica ha sido criticada por no citar ninguna mujer, ¿no? Entonces ahí hay un contraste, porque Francisco ha insistido muchísimo en la relevancia de que las mujeres accedan a puestos de poder en las instituciones, pero queda en deuda a la hora de integrarlas como fuente de conocimiento teológico, ¿ya?
Eso no lo digo yo solamente, ha sido dicho. Y lo que me gusta de la encíclica es algo que me enamoró desde el primer momento de Francisco, y es que cuando él habla, es como que su discurso puede ser leído en distintos niveles. Entonces hay cosas de Fratelli Tutti que tú le puedes mostrar a un niño de 5 años, ¿no? Y le van a hacer sentido, pero también a los intelectuales, también a los líderes políticos, también a los jóvenes que se mueven en el mundo del voluntariado y de la política. Esa capacidad que tiene él de articular discursos que le hagan sentido a gente súper distinta, me encanta. Muy universal su lenguaje. Pablo. Sí, muy brevemente, va a tomar también otra licencia, que no es ni una crítica ni algo que me gustó, sino algo que yo tal vez hubiese hecho un poco distinto. Lo primero, lo que me gustó, bueno, es lo aterrizado, digamos, que es el lenguaje en que se hace esta invitación permanente y que tiene esa versatilidad, como decía Claudia, de poder hablarle a distintos públicos. Eso me parece que es notable en tiempos en donde, nos gusta o no, la iglesia se ha alejado, al menos como de la vida común y corriente, o intuyo que se ha alejado, no me atrevo a decirlo con una afirmación, pero al menos lo que he podido ver en Chile, la iglesia ha perdido el rol preponderante, y creo que el lenguaje como eso ayudan en esa tarea. Una cosa a criticar, exactamente iba a decir lo mismo que Claudia, el rol de las mujeres, el papel que juegan las mujeres, y ahí hay varios ejemplos. El Papa se permite citar personas que no son católicas, y ahí uno podría pensar en personas como Hannah Arendt, por ejemplo. Hay alguien en quien uno puede acudir. En Chile, Gabriela Mistral, precisamente alguien a quien uno puede acudir en algo como esto, y ahí yo creo que hay una deuda pendiente. Y algo que yo hubiese hecho distinto, una patudez de mi parte, es hacer más explícito que lo que se está diciendo ahí, o darle un lugar más protagonista a la palabra solidaridad. Yo creo que hay pocas palabras en el lenguaje actual que concitan tanto encuentro, digamos. Probablemente en la convención constituyente, en la eventual todavía convención constituyente, la palabra solidaridad va a ser capaz de aunar tanto mundos de izquierda como mundos más de derecha, y yo creo que en un mensaje ecuménico, precisamente la palabra solidaridad, yo creo que yo le hubiese dado un lugar más protagonista aún en esta encíclica, precisamente porque tiene la capacidad de aunar a públicos que pueden ser distintos en el principio, pero que probablemente encuentran en ese concepto un punto de unión bastante pacífico. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los oyentes de Café con Fe. Gracias, Catalina. Y nos vemos el próximo miércoles, o nos escuchamos, si es por Spotify o por Radio María, en una próxima edición de nuestro programa Café con Fe. Radio María presentó Café con Fe, un programa de Pastoral UC.